¿Qué tal? Saludos, bienvenidos al repaso en forma de telegrama de la segunda parte de la clasificación de la Liga Santander. Prometí que haría esta segunda parte para el jueves. Hoy es viernes, voy un día tarde, lo siento. A que mola mi camiseta de Super Batman. Antes de meterme en harina, antes de repasar del 11º al último clasificado, dadle a me gusta, comentar si os apetece y suscribíos al canal. En ocasiones las últimas sensaciones, las que están más próximas, son las que acaban determinando de alguna manera la opinión que tenemos sobre las cosas. A pesar de esto, eso no nos puede ocurrir con el Deportivo Alavés, porque a pesar de que el equipo albiazul se dejó ir en las últimas jornadas, sobre todo cuando vio amarrada la continuidad en la primera división, la temporada del equipo de Vitoria es sobresaliente. El equipo albiazul no sufrió, y no solo no sufrió, sino que estuvo compitiendo durante buena parte de la temporada por meterse en Europa. Abelardo y Johnny son probablemente los dos grandes nombres del equipo albiazul. Veremos qué tal se le da la próxima temporada a Asier Garitano. El Eibar ha convertido en rutina los milagros. Y eso por un lado es bueno, porque quiere decir que el equipo armero continúa una temporada más en la primera división, y es malo porque la costumbre a veces hace que le quitemos mérito a lo realmente importante. Y lo del Eibar, insisto, es un milagro. Me encanta el Eibar porque sabe a lo que juega y juega de maravilla lo que sabe. El trabajo de José Luis Mendilibar es fabuloso y ha conseguido armar un equipo que compite y que además divierte. Mola mucho ver jugar al Eibar. El Club Deportivo Leganés ha conseguido salvar una temporada muy peligrosa. Se fue el mito Asier Garitano y arrancó la temporada de mala manera. Sin embargo, Pellegrino encontró el antídoto, encontró el remedio a todos los males en la defensa de 5. El equipo fue poco a poco creciendo hasta atar la permanencia, consiguiendo la mejor puntuación de la historia del equipo pepinero en la primera división. Equipo sólido y solidario en Leganés. Me gustaría destacar el papel de dos jugadores, Óscar Rodríguez y En-Nesyri, los dos muy jóvenes, pero ya sobradamente preparados. El Villarreal consiguió salvar el pescuezo desandando el camino andado. Regresó a Javier Calleja después del paso en falso de Luis García Plaza y regresó al dibujo inicial. Y en medio de una temporada para olvidar, aunque para aprender mucho de ella, dos buenas noticias. La primera, Samuel Chukwueze, una de las revelaciones de la temporada. Qué porvenir tiene por delante Samuel Chukwueze. Y la segunda, por supuesto, Santi Cazorla. Creo que no hay nadie en todo el fútbol español que no se alegre de haber visto el nivel que ha podido dar esta temporada Santi Cazorla. En su talento se ha refugiado de alguna manera el Villarreal para obtener la salvación. Ha encontrado en las botas del menudo jugador del equipo amarillo el sosiego que hacía falta para superar una temporada tan complicada. El Levante se queda una temporada más en la primera división. Ha tenido que sufrir el equipo granota porque las nuevas incorporaciones no le han dado el salto de calidad esperado a la plantilla del equipo valenciano. Al final la vieja guardia del Levante, los Morales y compañía, han tenido que tirar del carro para que el carro continúe siendo de primera división. La falta de solidez atrás le hizo pasar al Levante un tramo de temporada bastante delicado, pero su querencia por jugar a pecho descubierto ha convertido al Levante en uno de los equipos más entretenidos de la primera división. La salvación del Real Valladolid es la salvación, con mayúsculas, y es también la salvación de la normalidad y del sentido común personificados en la figura de su entrenador, de Sergio González. Siendo el presupuesto más pequeño, teniendo una plantilla justita a nivel de calidad, ha conseguido permanecer una temporada más en la primera división, cuando era probablemente en el mes de agosto uno de los grandes candidatos a regresar a la categoría de plata del fútbol español. La permanencia le va a hacer mucho bien porque a partir de este verano sí que va a tener el dinero suficiente como para poder reforzar la plantilla con ciencia. Necesita hacer un buen trabajo la Secretaría Técnica para que el equipo blanquivioleta no sufra tanto como ha sufrido esta temporada para quedarse en la primera división. La temporada del Real Club Celta de Vigo es la típica temporada de un equipo que está construido para batallar por estar en Europa y que acaba luchando por no descender. Y la temporada del Celta
es evidentemente la temporada de Yago Aspas. Como en el caso del Villarreal con Santi Cazorla, no se entiende la temporada del equipo vigués sin la figura de Yago Aspas. El equipo era uno con Yago y era otro absolutamente distinto sin Yago Aspas, y probablemente sin la participación del delantero de Moaña en este tramo final de la temporada, donde ha aportado tantas cosas, tantos goles, tantas asistencias, tanto liderazgo, pues hubiese convertido un final de temporada al final pues feliz por la permanencia en un final de temporada terrorífico por el descenso. La temporada del Girona, que es el primer equipo en descender, es realmente difícil de entender. Le costó entrar en la temporada, incluso Eusebio Sacristán de alguna manera renunció a sus ideas para recuperar las antiguas ideas de Pablo Machín, que también le habían funcionado al equipo catalán, y a partir de ese momento parece que el equipo cogió un muy buen rumbo, con el liderazgo goleador de Cristian Stuani, y parecía que lo tenía todo prácticamente hecho a 2 meses para que concluyera la temporada. Pero en el tramo final el equipo se quedó sin ideas, el equipo se quedó sin reacción, tampoco encontró reacción en el banquillo, y finalmente el Girona va a regresar 2 temporadas después a la segunda división del fútbol español. Hay pocas cosas tan poco inexplicables como las últimas jornadas del Girona. El Huesca regresa por la vía rápida a la segunda división, pero que le quite lo bailao al equipo alto aragonés, que tengo la sensación que pagó un precio muy caro con un terrible inicio de temporada y probablemente con una planificación algo deficiente. Llegó Francisco, llegaron nuevos jugadores, las cosas mejoraron, pero al final no ha sido suficiente para que el equipo azulgrana permanezca una temporada más en la categoría de oro del fútbol español. A pesar de todo, deja buenas noticias el Huesca, a mi modo de ver, principalmente Francisco, que se consagra como un jugador muy capaz para dirigir proyectos en la categoría de oro del fútbol español, en la primera división. Y más allá del entrenador, más allá de Francisco, se revalorizan nombres como los de Enrique Gallego, Jorge Pulido, Roberto Santamaría, etcétera, etcétera. El Rayo Vallecano, como el Huesca, dio siempre la sensación de estar un paso atrás a nivel de plantilla, a nivel de talento, en la batalla por permanecer en la primera división. Y todo eso a pesar del buen funcionamiento de algunos de sus futbolistas. El caso más paradigmático es el de Raúl de Tomás, que en un equipo como el Rayo, que ha acabado cerrando la clasificación, se ha hinchado a marcar goles. A pesar del buen rendimiento de Tomás, de jugadores como Embarba, a pesar de ese buen tramo cuando Michel cambió el sistema y pasó a la defensa de 5, a pesar del cambio de entrenador, al final se han cumplido de alguna manera los pronósticos y el Rayo regresará a la categoría de plata. El Rayo es un club que sabe lo que tiene que hacer para volver a la primera división. Vamos a ver cuánto tiempo tiene que invertir el equipo franjirrojo para regresar a la Liga Santander. Y hasta aquí el repaso a la temporada en forma de telegrama de la Liga Santander 2018-2019.